Feliz 2017 amigos, y qué bueno que podemos estar de nuevo juntos. Hoy vamos a hablar de por qué al diablo lo llaman Satanás. Y a pesar de que tiene diferentes nombres en la escritura, como el diablo, como la serpiente antigua, como el padre de mentira, en fin, podríamos hablar muchos, el concepto Satán o Satanás es interesante que podamos entenderlo. Y en estos 10 minutos vamos a tratar de hacerlo. Entonces Satán, en primer lugar, es una palabra y significa el adversario. Así que más que un nombre propio, tiene que ver con su forma de ser. Como esta serpiente antigua se muestra, ¿verdad?, en el Génesis, en su primera característica, como la serpiente, ¿verdad?, oponiéndose a lo que Dios dijo. De hecho, es la manera en que hace caer a Eva, pero no le interesa a Eva en sí. Y podríamos incluso decir que su interés no es tanto la humanidad, sino que su interés es oponerse, es ser un adversario, es ir en contra de lo que Dios acaba de ordenar en el Génesis. Tenemos aquí yo puse el vestigio del caos. Eso es en este caso el Satanás, el adversario, una oposición. A pesar de que Dios ordenó todo, le dio un propósito a todo en Génesis, vemos que el Señor, para poder traer vida, necesitaba efectivamente ordenar todas las cosas. Sin este orden es imposible que la vida venga. Y entonces el caos es una figura de ir en contra de lo establecido por Dios, del orden de Dios. Y Satanás tiene este fin, oponerse entonces, ir en contra de lo que Dios está estableciendo, de su propósito. Y quiero hablar de 3 puntos, 3 versículos donde se ve a Satanás en acción, ¿verdad? Y se le nombra con este concepto al diablo, ¿verdad?, como Satán, como adversario. Y uno de ellos está en el libro más antiguo de la Escritura, que es Job. Y es cuando está el concilio de Dios, o lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, el consejo de Dios con sus ángeles, y aparece este personaje, ¿verdad? Y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Esta pregunta no es porque Dios no sepa dónde viene, sino que es para demostrarnos que Él no está sujeto a un propósito que Dios le haya asignado. Él está vagando, Él está dando vueltas por la tierra, no tiene nada que hacer, aparte de oponerse a lo que Dios quiere. Y en esta oposición, Él se transforma en un príncipe de las tinieblas, en el principal opositor. No porque tenga mucho poder, sino porque es el único emborrachado en arrogancia para creer que puede ir en contra de Dios. Entonces yo puse aquí que en el consejo de Dios, Dios le hace esa pregunta: ¿a dónde viene? Y nos simboliza, ¿verdad?, que no tiene asignación. Es una forma de él de ir en contra de Dios. Y en esta conversación que se da en el consejo de Dios, ¿verdad?, aparece la vida de Job, ¿verdad? Porque Dios le dice: ¿has visto a Job, que es una persona realmente justa, íntegra? ¿Cómo es posible que haya humanos justos? Y entonces Satanás empieza inmediatamente a oponerse, y de hecho por eso este nombre, este concepto le cabe, ¿verdad?, de perilla, dicen en Chile, le cabe como anillo al dedo, como guante a la mano. Porque él se opone inmediatamente a lo que Dios está diciendo y trata de cuestionar las decisiones de Dios. Eso es lo que busca este Satán, cuestionar lo que Dios ha decidido. Y ha decidido bendecir a Job, y entonces él cuestiona esta decisión, ¿verdad? Y en ese cuestionamiento se abre entonces un proceso de juicio en donde Job tiene que demostrar que efectivamente él merece ser bendecido como Dios lo ha sobrebendecido. Y vemos que los amigos de Job debieron haber llegado a ser parte de este juicio, como alguien que intercedía, como alguien que abogaba por Job, como alguien que lo apoyaba, que lo consolaba, pero ellos se transforman en la voz de alguna forma de Satanás, porque dentro de todo lo que dicen ellos, en alguna medida están acusando a Job, en cierta forma, y sus mentes están siendo adversarias. Como bien dice Pablo, éramos enemigos en nuestra mente, éramos enemigos de lo que Dios quiere hacer. Bueno, estos amigos de Job se transforman en enemigos de Job, ¿verdad?, de alguna manera. Entonces yo quise poner aquí, en este pequeño diálogo, que los amigos de Job se han transformado en acusadores, y lo vamos a poner aquí. Ahora, el concepto de Satán, ¿cómo se puede decir? La acción de oponerse, de ser un adversario, Dios no se la asignó.
Y eso es importante que quede claro, porque Jesucristo viene después a vencer y a echar fuera al acusador a través de la cruz, ¿verdad? Y a través de la resurrección. Y entonces esto nos demuestra que Dios no le asignó a él ese papel de adversario, sino que él es adversario por pura maldad, por pura arrogancia, como dice Jesucristo, porque él busca matar, robar y destruir. Está emborrachado en su arrogancia y cree que siendo un ángel caído puede oponerse a lo que Dios dice. Sin asignación, se opone solamente entonces por pura maldad. No es una función que Dios le haya dado, sino que él simplemente se quiere oponer. Y puse también en el segundo versículo que vamos a revisar, sería Zacarías, ¿verdad? Cuando Zacarías ve esta visión y está el sacerdote Josué, y de repente aparece este sacerdote con ropas viles, porque Satanás está al lado de él acusándolo. Y efectivamente su papel, él es adversario. Él no cree que este Josué sea posible que sea sumo sacerdote y cumpla su rol. Entonces la única manera de bajarlo, de bloquearlo, es acusándolo todo el tiempo. Y se ve que Josué está delante del ángel de Jehová, ¿verdad? Y el ángel de Jehová ordena que le cambien las ropas, ordena, ¿verdad? Reprende al acusador, en este caso a Satanás, y ahí aparece este vínculo entre adversario y acusador. ¿Cómo se opone? Acusando. ¿Cómo se opone? Mostrando, ¿verdad?, la imposibilidad humana de poder ser justo. Entonces aquí hay una parte bien interesante, porque si él hace caer al sumo sacerdote, efectivamente él se iba a oponer, ¿verdad?, a que Israel pudiese cumplir el propósito de Dios en ese momento. Y Zacarías, eso es lo que él está viendo entonces en esta escena. Está viendo que Satanás se opone y sabe oponerse. Tampoco es un tipo loco, no es alguien que no sabe lo que está haciendo, sabe cómo oponerse, sabe dónde atacar, y en este sentido es un adversario peligroso, pero no más poderoso que Dios, obviamente, porque efectivamente el Señor lo vence completamente. Y aquí hay un papel importante. Y es que todos sabemos, ¿verdad?, que Josué y Jesús tienen la misma raíz. Uno es Jehová salva y el otro es Salvador, pero ambos tenían esa raíz de Yeshua, o Yeshua, como usted quiera decirlo, ¿verdad? Y es interesante que se vea este sumo sacerdote siendo acusado y teniendo que recurrir, ¿verdad?, a la benevolencia de Dios para cubrirlo. Pero luego, cuando Cristo viene, cuando Jesucristo se presenta como sumo sacerdote ante los fariseos lo acusan y se transforman en estos Satanás que están acusando a este Yeshua. Pero en esta ocasión él sale victorioso por su justicia, ¿verdad?, por su forma intachable y santa de haber vivido en obediencia completamente. Así que esta vez quise poner que Cristo es acusado por los fariseos. Y los fariseos, aunque lo condenan físicamente, no pueden condenar su poder, y entonces Jesucristo vence a la muerte y el Hades en lo profundo de la tierra y se levanta en resurrección. Ahora, esto no quiere decir que Satanás no esté buscando acusados. Y eso lo quise ponerlo aquí. Satán quiere condenados, Satán quiere condenar gente. Bloquear entonces el sacerdocio, bloquear Israel, bloquear todo lo que tenga que ver con el propósito de Dios en una persona, bloquearlo, y para eso va a acusar, para eso va a buscar condenar, porque él sabe que al tener condenados, estos condenados se van a oponer también, ¿verdad?, a quien les condenó. ¿Y quién les condenó? La verdad de Dios, la ley de Dios, la luz de Dios establecida para andar en integridad y manifestar la vida, es la que finalmente condena, es la que finalmente va en contra de la injusticia, va en contra de la iniquidad. Así que el condenado, ¿verdad?, se transforma finalmente en un Satanás, porque va a tener que oponerse a esa luz. Ahora, por último, quise poner esta palabra, ¿verdad?, de Pablo, donde él nombra a Satanás, que se le es enviado un adversario de Satanás, dice, para golpearme, para que yo no me gloríe desmedidamente de las revelaciones que tengo, dice Pablo. Y es interesante que Pablo lo nombre, porque Jesucristo ya había vencido en la cruz y había resucitado, pero Pablo nombra, y es una de las personas que más nombra, ¿verdad?, la acción, la dinámica del enemigo. De hecho, llega a tener una revelación muy profunda acerca de esto. Pero lo que nos toca hoy día ver en estos 10 minutitos, si es que lo logramos, es acerca de Satán. Y Pablo habla de este emisario de Satanás que viene a bofetearlo. Se ha dicho que es una enfermedad, se ha dicho que a lo mejor Pablo estaba enfermo de algo. Yo personalmente, lo digo yo, obviamente, es mi propia opinión, creo que Pablo no hablaba de una enfermedad en sí.
Por mucho tiempo yo también he creído que puede ser una enfermedad, pero si uno le da vuelta al capítulo y a los versículos siguientes, Pablo está diciendo que él le rogó a Dios que quitara ese aguijón. Le dice: Señor, quita ese aguijón. Le rogué por tres veces que quitara ese aguijón, y el Señor me dijo: no, quédate con esa debilidad y bástate de mi gracia, porque yo me voy a perfeccionar en tu debilidad. O sea que ese aguijón, ese adversario de Satanás que lo atacaba, era una debilidad para Pablo que no le permitía avanzar, se oponía a lo que él hacía. Y versículos más abajo, entonces Pablo nombra sus debilidades, dice: me voy a gloriar en mis debilidades, y empieza a nombrarlas, y en esas cosas que nombra no aparece en ninguna parte una enfermedad, sino que él habla de la persecución, él habla de angustia, él habla de cómo era perseguido, y nosotros lo podemos ver, ¿verdad?, en el libro de los Hechos. A ciudad que iba Pablo se levantaba el judaísmo a atacarlo, y en ese sentido lo apiedraron, lo persiguieron, lo trataron de matar muchísimas veces. Entonces, para finalizar, Pablo es perseguido por el judaísmo, y el judaísmo se transforma para Pablo en los emisarios de Satanás que venían buscando destruirlo, buscando oponerse a la verdad de Dios. Ahora, para finalizar, quiero decirles que Jesucristo ha vencido y Él ha pisado la cabeza de la serpiente. Así que este 2017, no importa cuántas cosas se levanten en nuestra contra, si tú estás escondido en Cristo, no hay forma de que puedan ir contra ti. Así que, querido amigo, un abrazo, feliz 2017, y gracias a todos los que nos acompañan. Como les contaba la vez pasada, ya somos más de 1000. No es mucho, para mí es muchísimo, la verdad. Así que les dejo un abrazote de feliz año nuevo. Dios les bendiga.